listo para estar actualizado con las noticias en La Calle. Y esta actualización informativa siempre llega de la mano de Eduardo Hernández del Sistema Informativo de Blue Radio y La Calle la manda más. Eduardo, buenos días. Hola, Dianita, ¿cómo tal? ¿Cómo amanecieron? Bien, señor. Nosotros no nos metemos mucho en el tema de la política, pero es indudable que es la noticia del día, Eduardo. Toda la gente está hablando de ello y es importante mencionarlo. El senador expresidente Álvaro Uribe Vélez, así que arranquemos por ahí. Bueno, pero si le parece, arranquemos con preguntas. Listo, señor. Hagámoslo así, hagámoslo a medida que usted vaya recibiendo preguntas ahí, o incluso si ustedes mismos tienen preguntas, pues las vamos resolviendo. Listo, señor. Entonces la primera pregunta que es obligada es, ¿qué fue lo que pasó? Porque el señor está en detención domiciliaria. Bueno, este es un proceso larguísimo. Tiene prácticamente 8 años. Bueno. Pero bueno, le voy a contar así la historia muy rápida como para que ustedes tengan el contexto y puedan entender mejor la cosa. Listo, señor. Resulta que en 2018 la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación en contra del senador Iván Cepeda. Sí. ¿Y supuestamente qué estaba haciendo Cepeda? Manipulando testimonios de paramilitares para que testificaran en contra de Álvaro Uribe. Sí. Y supuestamente dijeran que él tenía vínculos con paramilitares y demás. Archivan esa investigación contra Iván Cepeda, el demandante en ese entonces era Álvaro Uribe, y en ese momento, Dianita, se volteó la torta. Ok. Pasamos ahora a que no es Iván Cepeda el que está manipulando testigos, sino que es Álvaro Uribe el que aparentemente estaba manipulando los testigos. Y entonces a partir de ese momento arranca todo un proceso judicial donde aparentemente hubo un intento de Álvaro Uribe a través de su abogado Diego Cadena de sobornar y de entregar auxilios judiciales y demás para paramilitares. ¿Con qué propósito? Que dijeran que sí es verdad que Iván Cepeda los estaba tratando de presionar para que testificaran contra Uribe. Eso básicamente es lo que está en juego aquí, Dianita. Esa es la razón por la cual mañana vamos a conocer si Diego Cadena es cobijado con medida de aseguramiento, aunque como dice el dicho, ya con el desayuno usted sabe cómo va a ser el almuerzo. Ok. Y esa es la razón de ser de este proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe. Dice la Corte Suprema de Justicia que ha encontrado que Uribe sí podría ser, y lo digo podría, ya le explico por qué, podría ser el determinador de esos sobornos y de ese intento por manipular a esos testigos en su favor. Ahora sí, dígame por qué. ¿Por qué le digo que al parecer? Porque es que este es simplemente el inicio de un muy largo proceso. Okay. Esto puede durar meses, incluso años. Aquí comienza la etapa de lo que se llama el juicio, así es como lo vemos en las películas y demás, y es entonces las personas presentando las pruebas en contra, los testimonios en contra, los testimonios a favor, las pruebas y demás a su favor, y al final se van a un juicio en el cual se establece si Álvaro Uribe es o no culpable. Para eso todavía falta muchísimo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Corte Suprema? Estableció una medida que llamamos cautelar, porque dice la Corte Suprema en su comunicado de anoche, tiene evidencias o tiene temor de que eventualmente Uribe en libertad pueda manipular el proceso y pueda obstruir el proceso. Sí. Y esa es la razón por la cual considera que para que avance en buena forma todo este tema relacionado con Álvaro Uribe, pues debe permanecer detenido en su casa. Pregunta de oyente, y para no alargarnos mucho en el tema porque sabemos que es muy complejo. Pero sí, más o menos, Dianita. Sí, no, yo le entendí, sí, Eso señor. es una novela. Bueno. Pero por acá nos preguntan, ¿el señor Uribe tiene algún recurso para que lo vuelvan a dejar en libertad en este momento? ¿Esto opera por una semana, 2, 15, 30, 54? ¿Cuánto tiempo? Bueno, el recurso en realidad es ante la misma sala de instrucción de la Corte y esa misma sala de instrucción ya se pronunció, entonces pues, quizá presenten el recurso, pero no hay muchas posibilidades de que prospere, así que el expresidente Álvaro Uribe seguramente se va a tener que defender, pero en prisión por cárcel. ¿Cuánto puede durar? Pues lo que dure el proceso. Okay. Sin embargo, usted sabe que aquí en la Constitución lo que se ha establecido es que si a una persona no la han llevado a juicio en términos de un año, pues en ese caso podría esa persona pedir su libertad, pero eso ya veremos qué pasa en el futuro. No sabemos a qué ritmo pueda estar avanzando este proceso, que como le digo seguramente será muy largo, pero mientras tanto el expresidente Álvaro Uribe debe permanecer en detención domiciliaria. Y desde esa detención domiciliaria, Eduardo puede seguir en sus facultades de senador, o esto es como un stop a la carrera política por ahora, o cómo funciona ahí el tema de su trabajo. Bueno, le voy a decir cosas que están claras y otras que no tanto. Listo, señor. Lo que está claro es que no puede efectivamente participar en el Congreso. Ok. ¿No? Una persona que esté bajo detención domiciliaria, pues imagínese usted ver a
alguna persona que haya sido cobijada con esa medida Sí, no, participando y no, votando en el pues. Congreso. Pues eso no tiene mucha presentación. Dianita. Efectivamente, esa segundo, curul señor. se suspende. Y lo que sí no se va a aplicar es la silla vacía. ¿Por qué? Porque esa medida se aplica únicamente cuando hay una condena de por medio. Todavía Uribe, vuelvo, insisto, O sea, tiene no su ha puestico sido- ahí, pero no no... ha sido condenado. Inclusive se está evaluando, y eso jurídicamente lo están viendo los abogados, porque esta es una decisión relativamente reciente, si el Centro Democrático puede reemplazar la curul de Uribe y poner a otra Ok. persona del partido. Listo, ahora sí, Piratica, hágale. Eduardito, con los buenos días. Pues, claro que ya hay algunas voces y algunas personas que ya están tratando dentro de esto de que Uribe pierda el cargo como senador. Pero no, más que una pregunta, quería felicitar a Eduardo porque Eduardo, sin querer queriendo, ayer nos dio la primicia Sí. y en algún momento usted no lo yo podía fuera de creer, micrófono... Beato. Usted no lo podía No, creer. sí, fue exactamente, precisamente quería felicitarlo, Eduardo, porque fuera de micrófono yo le decía, no creo, no creo, porque tengo entendido que en la era moderna nunca un expresidente de la República, y recordemos que hemos tenido casos como el de Belisario Betancur con el Palacio de Justicia, el mismo Ernesto Samper con el proceso 8000, nunca en la era moderna un expresidente había sido pues detenido y sobre todo pues en esta forma tan increíble como pasó, y esa noticia ayer la tenía ya prácticamente ahí cocinadita Eduardo, entonces felicitarlo, mis respetos para Eduardo, que estaba muy bien informado de verdad. Sí, ya se estaba moviendo el tema. De hecho, aquí hace 24 horas, Piratica, habíamos más o menos mencionado en qué sentido podría ir la decisión. Usted sabe que es un tema tan complicado, pues que uno no lo puede dar como hecho, pero horas después de que habíamos dado esa información aquí, se confirmó que efectivamente se cobijó con medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe. Me faltó decirle una cosa, Dianita, y Señor. es algo que no está claro. Dígame. No se sabe bien si va a poder o no utilizar sus redes sociales. Ah, Y entonces, ¿en medio de un proceso le prohíben a uno utilizar las redes? Pues podría ser que no se pronuncie, por ejemplo, frente al proceso. Al proceso. Ah, ok, señor. O sea, Pero- puede hablar de lo que sea menos del proceso. Claro, pero podría, por ejemplo, seguir grabando videos y promoviendo y opinando sobre otros temas del país, por ejemplo. Ok. Ese es un tema que queda ahí como en el aire, que seguramente se conocerá cuando conozcamos también en detalle el fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Más preguntas, Dianita, sobre este caso? Sí, señor, tenemos una pregunta y es, en medio de todo lo que está pasando de la pandemia, ¿por qué en varias ciudades no hubo intervención de las autoridades por las marchas, pitos, carros y demás que salieron tanto en contra como a favor? Bueno, las autoridades sí advirtieron que no estaban autorizadas, pues porque efectivamente estábamos en época de pandemia, pero aún así de las 26 convocatorias que hubo a nivel nacional, se concretaron 10. 4 en apoyo al expresidente Álvaro Uribe y 6 en apoyo a la Corte Suprema de Justicia. Hubo 6 concentraciones, 3 movilizaciones, un cacerolazo. En Bogotá hubo 4 movilizaciones. En Cali hubo 2 movilizaciones. Y en Popayán, Medellín, Río Negro, Barranquilla, y les falta aquí, Cali ya está. En esas otras ciudades hubo una manifestación. Lo cierto es que por ahora las autoridades pues seguramente nos van a entregar un balance de personas multadas, pero lo que sé es que sí se impusieron multas por personas que estuvieron infringiendo efectivamente el aislamiento obligatorio por estar participando en esta movilización. Prácticamente imposible multarlos a todos, pero el llamado que hicieron en su momento la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, el propio alcalde de Medellín, es a evitar salir a la calle, realizar este tipo de manifestaciones, porque efectivamente se convertían en un riesgo para los ciudadanos. Ayer escuché y vi varios tweets hablando del tema, Eduardo, y creo que los más sensatos son los que dicen, por más de que usted salga a la calle a marchar, eso no va a cambiar una decisión judicial, pero sí puede perjudicar a muchas personas, a su entorno y a la gente con la que tiene contacto día a día con este tema del COVID. Sé que tenemos noticia internacional, pero si quieres dejémosla para cerrar y hablemos del COVID justamente, porque ahí vamos ligaditos con este tema. Sí, ligaditos. Solamente para cerrarle el tema a Uribe, antes Sí, de señor. pasar a esto, lo que se está moviendo hoy, ¿qué es? El Centro Democrático ayer habló de una asamblea constituyente. Sí, Una que quieren asamblea cambiar constituyente, como todos los poderes, bueno, esas cosas complicadas. Usted sabe que es una constituyente, ¿no? No, Esto es señor, explíqueme para Mire, todos los oyentes de la calle. Básicamente una asamblea constituyente es recoger la baraja y volver a repartir de nuevo. Ok. Es decir, volver a establecer las reglas del juego de nuestro país.
Y eso obviamente es un mecanismo que resulta riesgoso porque usted puede que sepa que empieza por una reforma a la justicia, pero no saben qué termina. Pueden cambiar muchas cosas en cuanto a el funcionamiento, digamos, del país. El presidente Duque ya se pronunció sobre ese tema, dice que hay unos mecanismos que pueden ser más efectivos para reformar la justicia, pero dice Iván Duque que sí se necesita una reforma a la justicia. De hecho, el presidente ayer en su declaración pues fue muy duro pidiéndole reflexiones a la Corte Suprema de Justicia, porque como el presidente Uribe, el uribismo y también el Consejo Gremial, que son todos los empresarios del país, pues consideran todos estos sectores tan poderosos que Uribe debería poder defenderse en libertad. Pero venga, le hago una pregunta rápida. En toda mi ignorancia del tema, ¿no se supone que el presidente tiene que respaldar las instituciones? Sí, pues él dijo, soy respetuoso de la decisión de más, pero que Uribe es una persona honorable, que lo conoce, que una persona honorable debería poder defenderse en libertad, ya que lo han hecho otras personas que no son tan honorables, y usted ya sabe para dónde iba el agua al molino. En fin, es que estos temas de política son muy complejos, Eduardo. Bueno, hablemos de COVID-19. Sí, señor, porque de eso sí nos toca, de ese sí nos vamos a morir. No sea así. No, pero es que yo sé que el tema político es muy importante, Eduardo, pero pues realmente lo que tiene preocupado ahorita la gente es economía y salud, entonces... pero es que pues, despierta tantas pasiones. Yo sé, como hablar de religión o de fútbol. Sí, usted exacto, queda enganchado. ya empieza la gente a decir, usted para un lado, usted para el otro, es que usted dijo que... No, por eso hablemos de lo que en este momento al señor de la zapatería, al señor de la panadería le está preocupando, que es cuando puedo abrir mis negocios, cómo es que están nuevos protocolos, que los gimnasios iban a abrir, que el COVID está avanzando, ya estamos en el pico. Bueno, le voy a dar una buena noticia. Sí, señor. Hubo 7.129 casos en las últimas 24 horas. Es una cifra alta, sí, pero es la cifra más baja que hemos tenido en la última semana. Okay. Acuérdese que veníamos en índices de 9.000, 10.000, llegamos a 11.000 y pucho y ya vamos en 7.000. Bueno, esa puede ser una buena noticia. El total de casos va en 334.000 y el número de fallecidos en las últimas 24 horas fue de 298, un número también no tan alto como el que habíamos registrado en los últimos días, y el número de fallecidos total va en 11.315. Interpretaciones todas, ¿no? Hay quienes están diciendo que eso también es muestra de que estamos empezando ya a pasar un poquito el pico de la pandemia, pero yo la verdad no me atrevería a tanto. Reactivación del transporte aéreo. Ya hay visto bueno para un vuelo entre San Andrés y Cartagena. Okay. Que esa es otra buena noticia, poco a poco se va reanudando ese tema del transporte aéreo. Y falta el aval ya del gobierno para la reapertura de los aeropuertos José María Córdoba y el Olaya Herrera, que sirven a la ciudad de Medellín, que son los aeropuertos básicamente más importantes del departamento de Antioquia. Hablaba usted de los protocolos para la reapertura de gimnasios y efectivamente esa es una de las grandes noticias que estamos registrando frente al COVID-19. Los requisitos, ¿cuáles son las necesidades? Obviamente se basa todo esto en lavado de manos, distanciamiento físico, uso obligatorio del tapabocas y demás. No se sabe bien si en el momento de la práctica deportiva, cuando usted está en alguna máquina, va a tener que utilizarlo. Yo creo que sí. Fortalecer los procesos de limpieza de los equipos y demás, pues esto es, digamos, como que algo obvio. Optimizar las condiciones de ventilación. Acuérdese que el COVID puede actuar más rápidamente en espacios cerrados. Disponer e identificar puntos de lavado frecuente de manos o suministros de alcohol. Sí. También disposición de los usuarios en lugares cercanos de toallas desechables y de un lugar adecuado para la disposición de esas toallas. Usted sabe que en un gimnasio pues la probabilidad de contagiarse sube bastante, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y esto también tiene que tener mucha colaboración de los usuarios. Organizar turnos para el lavado de manos de los trabajadores y los proveedores. Evitar las aglomeraciones, siempre procurar que se mantenga la distancia de 2 metros, no solamente entre los usuarios y los trabajadores, sino entre los propios trabajadores del gimnasio. Y estos protocolos que le estoy mencionando, todos deben ser, digamos, avalados por las alcaldías antes de que un gimnasio pueda abrir las puertas. La buena noticia es que no únicamente podría aplicar para los municipios no COVID o los baja incidencia, sino inclusive en aquellas ciudades donde haya alta incidencia del COVID-19, siempre y cuando estén adecuadamente establecidos todos estos protocolos para evitar que los gimnasios pues se vuelvan un foco de contagio.
Perfecto, Eduardo, gracias por esa información. Bueno, Dicen acá, mucho gusto. me preocupa algo y es que los vuelos internacionales se vendieron desde el 1 de septiembre. Entonces, ¿sí vamos a poder viajar en esas fechas o vamos a tener que moverlas nuevamente? Porque se acuerda usted, Eduardo, que se autorizaron a que se vendieran desde esa fecha, pues hay mucha gente que para el mismo 1 de septiembre ya tiene un vuelo. Oiga, pero yo no me acuerdo si yo les conté aquí en la calle, Dianita, y si no lo conté, pues lo reitero. Hay una circular de la Aeronáutica Civil que básicamente avala que usted pueda salir del país sin Ok. problema. Puede hacerlo mañana. Hay unas aerolíneas que ya están vendiendo vuelos. Pero sí, vaya el precio al que están vendiendo No, sus y no tan tiquetes, caros, mi querido Shirley. Eduard. No tan caros. No, baratos. De hecho, porque como nadie está volando, entonces los están dando baratos. Pero ojo al meollo del asunto. ¿Qué pasó? Pero No lo reciben al otro lado. Espéreme, Shirley. Usted sale del país, pero Sí. vuelva. Ese sí es el Sí. problema. Porque Sí, lo dejan salir. por ese lado sí hay prohibiciones. Y acuérdese que todavía hay muchos colombianos que están en el exterior que están esperando un vuelo humanitario para poder regresar al país. Entonces, si usted se mete en esa aventura de salir del país en este momento sin la certeza de poder regresar y, por ejemplo, está pagando un hotel, entonces imagínese lo que le podría pasar si no puede volver fácilmente Eduard. al país. Señora. tengo una duda con respecto a los gimnasios. Sí. Según la información que acabas de dar, es decir, ya está aprobado el plan piloto para la reapertura de todos los gimnasios a nivel nacional. Bueno, vamos a hacer- o es en algunos municipios, algunas ciudades que no presentan tan alto el contagio de COVID-19. Mire, Shirley, lo que yo le acabo de dar son los protocolos, ¿cierto? Ah, ok. Que es distinto al plan piloto. Entonces, Ok. protocolos es, si usted va a abrir un gimnasio en cualquier municipio, tiene que tener en cuenta estas disposiciones. Pero son las alcaldías de cada municipio las que deciden si se aventuran o no con el plan piloto. Aquí en Ok. Bogotá yo honestamente no lo veo. La alcaldesa, usted sabe que dice estamos pasando por el pico de la pandemia, no lo veo viable. Pero sí hay otros municipios donde los alcaldes dicen, hombre, yo aquí creo que puedo moverme en ese sentido, que por lo general son los municipios que tienen pocos casos de COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Digo, bueno, yo voy a hacer un plan piloto. Y ese plan piloto tiene que autorizarlo el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Después de que surta todos esos procedimientos, se hablan ya con los empresarios, que obviamente van a estar involucrados en todo el proceso, y entonces esas personas van a poder abrir sus gimnasios después de todas las revisiones. Pero no sé si fui claro con la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Sí, señor, una cosa son los protocolos, Sí. es decir, le dicen Que eso fue a lo que los acabamos gimnasios de- y al eso fue gremio, lo que el gobierno ya alístense estableció. con esto, y el piloto es cuando ya se va a poner en marcha para ver cómo funcionaría en términos reales. Exacto. Mi querido Eduardo, hablemos antes de cerrar rápidamente de Beirut. De Beirut, ¿me deja darle una noticia de COVID-19 antes? ¿Rápido? Hágale, señor. Porque es que hay una investigación súper interesante de la Universidad de la Javeriana que encuestó a 1.000 jóvenes en Bogotá. Ha dicho que el 68% presentó niveles de depresión, el 29% leves, el 22% de esos de 68% con algunos síntomas moderados y el 17% con síntomas severos. El 53% diferentes niveles de ansiedad, es decir, prácticamente la mitad de los encuestados, una cifra altísima. El 49% de los jóvenes dice que la pandemia ha afectado mucho sus vidas. La mitad de esas personas dice que ha tenido dificultades para estudiar virtualmente. El 40% dice que no ha podido practicar un deporte o una práctica artística habitual. Y el 27% dice que ha visto afectada negativamente la vida de pareja. Que eso es algo bien interesante. Si usted tiene novia y no puede visitarla, Imagínese. ¿no? Difícil. No, Pero bueno. muchas relaciones han acabado ya gracias al COVID. O toda distancia, ¿no, Shirley? Usted, yo no sé. Sí, ¿Cómo no, ve eso? y si se acabó era porque no funcionaba, no le echamos la culpa al COVID, definitivamente, era porque no era para usted esa Es que persona. el tema de Y ya. distancia es muy berraco también. Sí, Sí, es Anita. complicado. Yo no sé, ustedes me dirán, yo a distancia nada, graves. graves, graves. Ajá. Pero la tecnología nos apoya, ¿eh? No, pero la por eso le tecnología, con la pregunto. tecnología todavía no podemos hacer cosas que se necesitan presencialmente, como Yo abrazar, dar sé. besitos. Bueno, deje ahí, Bueno, pero deje se ahí va la lista llenando de de Anita ganas. porque, ¿no? Ya sabe usted cómo se ponen los oyentes. Bueno, Sí, señor. Beirut. Y además eso dijeron que podíamos tener sexo virtual, pero no, esos huequitos del computador son muy chiquitos. Qué horror.
Bueno, Beirut, rápidamente, es una Sí. tragedia mundial. Quizá ustedes han visto ya las imágenes, las han transmitido varias veces aquí en la pantalla de la calle. Para quienes no las han visto, una explosión que se pareció y se asemejó casi que a una explosión nuclear. Dios. Y es que resulta que en Beirut Tenaz. estaban almacenando más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio, que es un químico que se utiliza para la realización de explosivos. Los tenían almacenados ahí, imagínense, desde 2003. Y ahora se están dando golpes de pecho que cómo fue que alguien no se dio cuenta que eso lo estaban almacenando ahí desde hace tanto tiempo, que es una irresponsabilidad y tal. Bueno, irresponsabilidad o no, la cifra esta mañana, la más actualizada de la Cruz Roja, habla de 400 muertos. Perdóneme, corrijo. 100 muertos. 100 muertos. 100 Oh, muertos sí. y 4.000 heridos. Oh, por Dios. Pero la situación es tan compleja que ya obviamente todos los hospitales están saturados. Algunos de los hospitales cercanos a la Y en zona medio de quedaron la destruidos. pandemia. Todos los heridos que estaban ahí quedaron peormente heridos. Y están llevándose pacientes para Israel. Está Turquía, por ejemplo, ofreciendo un hospital de campaña para poder atender a la gente, porque la situación, la verdad, es de apocalipsis la que se está viviendo allá en Beirut, en el Líbano. Se me parece mucho esa escena a la del 11 de septiembre cuando las Torres Gemelas, o sea, fue una escena muy... Me devolvió en el tiempo ayer viendo todas esas imágenes, mi querido Sí, Edward. de acuerdo. Y eso Terrible. parecía Sí, que pero, hubieran puesto Eduardo, un carro bomba en cada esquina. Señor Piratica. Terrible. Eduardo, no es una irresponsabilidad que en una ciudad tan pequeña como Beirut, incluso en ninguna ciudad, pero tengan En el ese centro. tipo de fábricas y de almacenamientos Por eso se dan de, los pues, golpes de de pecho. pólvora en plena ciudad. Sí, y de hecho se dieron cuenta ayer que sí, que efectivamente era peligroso. Ya a Después ese de costo. tremenda tragedia. Imagínense. A ese costo de vidas humanas. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la información. Bueno, un abrazo para todos. Cualquier pregunta, usted sabe que aquí estamos prestos a resolver. Eduardo, si tienen los oyentes y sus admiradoras preguntas, porque es que no le quiero contar. Por acá me dicen los oyentes, Eduardo es divino, es casado, tiene argolla. Yo le veo Aquí la está, argolla. mira. Ese Eduardo es una belleza, dicen también por acá. Me llamo lindo. Yelitza, Gracias. Eduardo, por favor, dile a Eduardo que lo amo, eres especial para mí, mi amor. Así que, ¿cómo son sus redes? Para que le escriban, pues no, para las preguntas, no para temas sentimentales, Eduardo. Bueno, me pueden escribir en Eduardiño HB, tanto en Instagram como en Twitter. Es Eduardiño escrito con NHO. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardiño. Un abrazo, chao. 8:25, está en la calle, la manda más.